Perrota, que no la había visto nunca. Andrea, hola, Amster. ¿Cómo? ¿Qué ¿Vos haces, Calle? La vez pasada estuve también. ¿Cómo? Que la vez pasada estuve también. Sí, pero bueno, a veces no las Acá termino de estamos, ubicar. acá estoy. Hola, Ahora, Claudia Lanosa. Malena, que no tengo el apellido de Malena. Melina, hola Meli. Hola Ana, que ayer fue el cumpleaños de Ana Laura. Silvana, hola Silvana. Bueno, estoy esperando a ver si entra Inés Moacet como para que demos el inicio, pero no la veo. A ver, le voy a mandar un mensajito. Inés, ¿dónde anda? Ah, Inés me pone, aguarda instrucciones. Entra. A ver, estoy viendo a Inés, ¿eh? Bueno, mientras tanto arrancamos. Bueno, primero gracias por sumarse otra vez al encuentro que estamos, esta nueva modalidad de esta época. Esto surge, como les conté la otra vez, a ver Inés, espera, que está Inés con dudas. ¿A mí me ves, Calle? ¿Quién dijo a mí me ves? Viviana Melamed. No, te veo nombre, pero tenés que activar la cámara. Ah, a ver, ahí va. Eso. Hola. Espera, a ver. Ahí me veo yo. Le estoy mandando instrucción a Inés que se ve que no tiene la invitación bien. Esperen un toque que ya la traemos a Moacet. Les aviso que estamos en YouTube. Nosotros queríamos salir en directo por Facebook, pero no nos salió, o no sé qué problema hay con Facebook. Entonces, bueno, estamos pasándolo por YouTube, haciendo la prueba para ver si podemos esto que quede grabado y después transmitirlo en los otros canales. A ver, entonces, un minutito, que le digo a Luis que Inés no tiene link para entrar. Bueno. Entonces, bueno, estamos haciendo todas estas pruebas para ver si podemos como hacer que estas cosas puedan perdurar en el tiempo y salgan cada vez un poquito mejor y se puedan compartir, porque están las chicas de Mendoza, de Mujeres Arquitectas, que ahora me están preguntando cómo verlo también, y bueno, no podemos sumar tanta gente al Zoom porque se termina siendo un lío. Y bueno, y esto viene, diríamos, de los chats, como hicimos la otra vez, que veníamos hablando, entonces yo voy de tema en tema. Después del de honorarios, que resultó interesante y muy productivo, y todavía tenemos de Victoria Sancho, que hizo como un resumen de la charla de ese día y una compilación del video que editamos un poquito. Lo vamos a compartir después para la que lo quiera ver, lo pueda aprovechar, porque la verdad que estuvo genial las intervenciones que hubo. Y esta vez vamos a hacer algo parecido con el tema de vivienda colectiva, los aportes de las arquitectas en el tema, y en este escenario de pandemia, qué cosas podemos repensar o pensar sobre lo que está pasando y lo que va a venir, y además de como esta valoración sobre el espacio doméstico, el espacio, diríamos, en el que convivimos todos los días. Y bueno, surge un poco de lo que fuimos hablando, por eso, como hice la otra vez, marqué algunos de los comentarios para que después de que hable Inés dé pie a que podamos conversar sobre esos temas con algunas de ustedes, y en el próximo, que será sobre ciudades, haremos lo mismo con algunas otras, y así vamos tratando de armar una conversación entre todas, en donde no es necesario ni que armemos conferencias, ni charlas, ni cosas demasiado, diríamos, con mucha preparación, con la idea de que podamos, diríamos, entrenarnos además en esto del hablar en público, de hablar entre todas, de expresar lo que pensamos, de levantar la mano y poder compartir, que eso también tiene que ver con las cosas, algunas de las trabas que nos hacen un poco invisibles, que tenemos nuestras. Y bueno, y esto también sirve también un poco de entrenamiento y también para mí, porque si no yo preparo las cosas durante un mes y después tardo un montón en hacerlas, así de esta forma también es un entrenamiento para poder armar cosas más rápido y más
y más ágiles, y que todas podamos intercambiar información. No sé si Inés ahora logró entrar, ahí supongo. Inés, ¿estás o no? ¿Todavía no? Entonces, bueno, lo primero vamos a hacer que Inés va a hacer como una breve síntesis de lo que es los aportes de las arquitectas en lo que es la vivienda colectiva, en las distintas, algunas, no solo arquitectas de acá, sino arquitectas de afuera. Ella con Carolina Quiroga armaron un taller, nuestras arquitectas, que se hizo en una parte en el Consejo Profesional y otras en la FADU, y bueno, donde pudimos ver como un enorme pantallazo de lo que fueron los aportes en la historia de las arquitectas en lo que es la vivienda, la propiedad horizontal, con muchas cosas que no sabíamos. También hay algunas cosas que son interesantes de ver de arquitectas de afuera. A ver, no sé si logró entrar Inés. Inés Moisset no está. Vamos a llamar directamente, ya que todos en vivo. Y después de eso, bueno, le comenté a Magdalena de que esté como atenta. Hola Inés. Hola. Hola. Ah, ahí está. Bueno, acá está Inés. Bueno, yo ya hice como la intro. No sé si vas a hacer esto de compartir pantalla, Inés, o para avisarles a las chicas. No, bueno, Sí. es otra prueba, diríamos, vamos a tratar de mostrar imágenes y hacer como un compartir pantalla para que se puedan ver algunas imágenes de esto, y después que termine Inés, arrancamos con una conversación entre nosotras, que les voy a ir por ahí preguntando algunas que sean disparadores para que las demás también participen. Así que bueno, Inés, arranquemos, así no se nos hace muy tarde, porque sé que hay muchas que a las 7 tienen otras cosas, y trataremos de estar hasta las 7:30, más o menos, no más. Bueno, dale. A ver cómo funciona esto. Bueno, Inés Moisset, no sé las que no la conocen, Inés es a ver, Inés, haceme vos un mini resumen de tu CV, así no... Bueno, soy investigadora del CONICET, soy la coordinadora del colectivo Un Día Una Arquitecta, que empezamos en 2015 a publicar las biografías de una arquitecta por día en las redes, un poco rescatando bueno, lo que había pasado en la historia de la arquitectura, la invisibilidad de lo que habíamos aportado las mujeres a la profesión. Así que nada, y empiezo. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, Perfecto. Bueno, escucho, un ¿no? poco con este tema de la vivienda, estaba pensando que se podían decir algunas cosas con respecto, como tipo a modo de introducción, ¿no? Y cómo las mujeres han estado participando del diseño de las viviendas desde el inicio de los tiempos. Ya en las cavernas eran ellas las que pintaban y acondicionaban estas cavernas para que habitara la especie. En muchísimas culturas ancestrales, pueblos originarios, en todo el planeta, las mujeres han construido viviendas. Sin embargo eso no es considerado arquitectura, digamos, los libros de arquitectura denominan como arquitectura a cosas que tienen otros estándares, que son los que hemos estudiado en la universidad. Eso está, digamos, fundamentado en lo que se llama una estructura social que se llama el patriarcado, donde hay una brecha muy grande entre lo que hacen las mujeres y los varones en el mundo, y el rol de las mujeres es como de algún modo desvalorizado. Tenemos entonces, por ejemplo, en este cuadro, no sé si alcanzan a ver, pero las mujeres trabajan más horas que los hombres y reciben menos dinero por ello, solo poseen el 1% de la propiedad de la tierra en el mundo, con lo cual todo lo que hacemos nosotros como arquitectos, que tiene que ver con el territorio, ya empezamos en una desventaja bastante grande. La mayoría de las personas pobres y analfabetas y desnutridas son mujeres, y tampoco tenemos acceso a los puestos de poder de las tomas de decisiones, tanto en cargos parlamentarios, ministeriales, presidencias de países, etc. Eso como para plantear este contexto de desigualdad estructural inicial desde donde partimos, pero sin embargo, a pesar de ello, hemos hecho como numerosas
numerosos aportes al tema de la vivienda. Esta es una de las primeras que hace vivienda colectiva, que es Mary Townley en Inglaterra, en Ramsgate. Hace unos conjuntos de viviendas y digamos una promotora inmobiliaria, una situación rara para una mujer, pero ella se decide construir en esta ciudad y estos conjuntos de viviendas se organizan alrededor de unos espacios, de unos patios, ¿no? Entonces, tienen como una calidad de vida diferente de todo lo que ofrecía el mercado inmobiliario del momento. Y a mí me gusta siempre como mirar qué es lo que sucede con estas cosas en la actualidad. En otros libros también he hecho comparaciones como aprecia el mercado inmobiliario construcciones hechas anteriormente, ¿no? Y estas propiedades Mary Townley son ampliamente codiciadas al día de hoy y sus dueños, relevando así páginas de inmobiliarias, ¿no? Y sus dueños hablan siempre de la calidad de vida, etcétera, etcétera, y tienen un alto valor inmobiliario. Así que de algún modo estas, digamos, esta producción o esta idea de haberle metido un patio a la vivienda que hoy, y que después otros arquitectos lo retomaron, fue como muy aceptada socialmente. En el siglo XX se producen grandes como cambios, varios de ellos son reportados por los libros de historia de la arquitectura, por ejemplo es el de Gideon, reporta el tema de que las mujeres empiezan a vivir solas, las mujeres se independizan, las mujeres empiezan a tener poder decidir sobre el lugar donde vivían, pero lo llamativo que el libro habla de la vieja solterona y su casa, o el arquitecto y la solterona cliente, digamos, de una manera un poco despectiva, cuando estamos hablando de una mujer independiente que podía decidir sobre su espacio y podía hacer lo que se le daba la gana con su hábitat. Estas mujeres que vivían solas también no solamente vivían solas, sino que empezaron a estudiar, se iban a las ciudades a estudiar, y empiezan a surgir otras tipologías como las residencias para mujeres, que hay en algunas ciudades. Estas son de Emily Winkelmann, que es una de las primeras arquitectas alemanas, y digamos que incluso le habían negado el título, ella siguió insistiendo, terminó trabajando con una oficina donde dirigía 50 personas a su cargo. Y otra de las innovaciones, no ya en la vivienda, pero que sí tuvieron que ver con pandemias o con epidemias, fue el tema del higienismo, de empezar a tener en cuenta todos estos temas en el diseño de arquitectura. Este es Jaino Marcio y el sanatorio de Paimio que hizo con su socio Álvaro Alto, donde aparece todo este tema de la necesidad de sol, de ventilación, de terrazas, etcétera, etcétera, como necesarios para la cura de la tuberculosis. Otros, digamos, cada vez que pasó alguna peste por la ciudad o por nuestra civilización, hubo cambios en el urbanismo, en la organización de las ciudades, hubo un repensar, y bueno, el movimiento moderno tomó nota de este tema, sobre todo habían pasado fiebre amarilla, tuberculosis, polio, la gripe española, que fue una pandemia de unas dimensiones similares a esta que estamos viviendo en estos momentos, y que significativamente prácticamente no la estudiamos en los libros de historia, y eso que mató a más gente que cualquiera de las dos guerras mundiales, ¿no? Pero ahí también tenemos otro caso de cómo la historia invisibiliza cuando hablamos de temas que tienen que ver con la vida, con el cuidado, y quizás un tema bélico, digamos, cobra mayor importancia para ser relatado en la historia. Otras que hicieron aportes fueron estas pensadoras como utópicas, o que construyeron estas
estas ciudades utópicas Estellando el Río, donde Alice Constance Austin crea como una especie de comunidad, donde decide repensar todo lo que ocurría en las viviendas, y una de las cosas que sacaba fuera de la vivienda eran las cocinas. Había cocinas comunitarias, y estas cocinas se comunicaban a través de túneles para abastecer a las viviendas. Es decir, que hay todo un movimiento para reducir las viviendas, pero que las actividades que se sacaban de las viviendas se convirtieran en actividades comunitarias, ¿no? Y cómo, digamos, se daban las funciones, pero en distintos modos. Bueno, ahí vemos un poco de Estellando el Río. La que llevó a sistematizar la cocina actual fue Margaret Schutte-Lihotzky, una también de las pioneras del movimiento moderno. Muchos de los arquitectos del movimiento moderno diseñaban estas viviendas como súper abstractas, neutras, etcétera, utilizando las nuevas tecnologías, el hormigón, el vidrio, pero después, cuando llegaba el momento de resolver lo doméstico, lo interno, ahí hacían agua, y ahí entraron muchas arquitectas a trabajar con ellos y hicieron aportes interesantísimos. Entonces, Margaret Schutte-Lihotzky sistematizó todos los movimientos dentro de una cocina. También pensó, imagínense, las cocinas anteriores a estas eran la cocina del fogón, donde una olla colgaba sobre el fuego. Sistematizó y moduló, o sea, esta idea de modular los artefactos de cocina, que es como vivimos la cocina actual, fue de ella. Y para eso también se necesitaron otro tipo de digamos, tecnologías, que fue el aprender a cocinar con estos artefactos o de esta nueva manera. O sea que hubo también todo un cambio que impactó a las mujeres, que eran en ese momento básicamente las encargadas de realizar esas tareas. Entonces ahí aparecen personajes como Doña Petrona, famosa acá, que es la que también hace el paso de lo que es la cocina tradicional a cómo se podían realizar todos esos platos tradicionales dentro de estas cocinas modernas y con nuevas tecnologías, el gas, la cocina eléctrica, etc. Este es otro proyecto de Margaret Schutte-Lihotzky, una casa de fin de semana, donde aparece este tema del espacio mínimo, de reducir las dimensiones al máximo, pero claro, no es una casa para habitar continuamente, sino que es, digamos, para pasar, como dice ahí, un fin de semana. Saca prácticamente una habitación con un bañito y la cocina, que es el módulo ese que sale hacia afuera. Y ahí tenemos, bueno, hay como también resurgimiento de recordar el cabanón de Le Corbusier, que aparece, que lo suben a las redes sociales últimamente, como si tuviera que ver con este confinamiento que estamos teniendo obligado en este momento, y que no, digamos, realmente no tiene que ver, porque además que Le Corbusier no vivía ahí, tenía este refugio, la cocina no cocinaba ahí, sino que tenía un barcito pegado donde comía, se levantaba y se metía en la casa de Eileen Gray, que estaba al lado, usurpaba esta casa, le pintaba los muros, etc. Es decir, que no existe, digamos, la necesidad de estar citándolo a Le Corbusier en este tipo de cosas, exaltando los 20 metros cuadrados que tenía esta cabaña, porque era una situación absolutamente diferente a la que estamos viviendo nosotros, e incluso en nuestras ciudades, ¿no? Otra arquitecta moderna que también exploró estos temas novedosos en la vivienda fue Truth Schroeder, autora con Derek Ridwell de la Casa Schroeder, y ella en esa casa se construye para vivir con sus hijos, y entonces ahí aparece un espacio continuo, este espacio continuo que se puede dividir con paneles móviles también, que fue como una innovación por los años 20 sobre el tema de la vivienda. No existía otra vivienda así, básicamente.
y surge de la idea de ella, de saber cómo quería vivir ella con sus hijos, cómo quería ser, que un arquitecto varón moderno no se le hubiera pasado por ahí por la cabeza. Y después siguió trabajando como más de 20 años con Gary Ridgwell y construyeron toda esta serie de conjuntos o bloques de vivienda donde aplicaron esas ideas que habían experimentado en la casa y que y además eran edificios financiados por ella, ¿no? Ella era además feminista, construyó viviendas para mujeres solteras también en este tipo de cosas. Y esto, como decíamos, la vivienda moderna era una vivienda que se podía reducir, pero se podía reducir porque había otros servicios, otros espacios que también los brindaban, que no era que se sacaran metros de la vivienda y que esos metros desaparecieran porque sí, ¿no? Entonces estos metros, por ejemplo en la unidad habitacional de Marsella, estaban en la terraza, que era un espacio para los niños, diseñado por la arquitecta Blanche Lemko. Bueno, había una guardería, había un lugar para que los niños jugaban, había juegos de niños que no estaban, digamos, el espacio adentro de la vivienda, sino que fuera. Así como también estaban en la idea de que la vivienda se reducía, pero existía muchísimo espacio verde que acompañaba a esto. Cosa que, por ejemplo, aquí en Buenos Aires la cantidad de espacio verde por persona es ínfima, mientras se siguen reduciendo los metros de vivienda. Y cito ejemplos en América Latina, como las arquitectas del grupo Staff, Olga Weinstein y Ángela Bielu, o Carmen Portiño, coautora con Reidi del Pedregullo en Río de Janeiro, obras emblemáticas de la modernidad. Y cierro mencionando 3 arquitectas contemporáneas que hacen, para mi juicio, cosas interesantes en el campo de la vivienda colectiva. Una es Laura Spinadel, en Austria, en Viena, este conjunto Hoffmann, donde hay como, bueno, un espacio central, todas las plantas bajas tienen como actividades, cafeterías, lugares para guardados de bicicleta, etcétera, tiene una escala como súper amable. Esto es vivienda de interés social, y los estándares van de 50 a unos 100 metros cuadrados por unidad habitacional, ¿no? Otro planteo interesante es el de Kazuyo Seijima, en estos primeros edificios que hace, que es un conjunto también predominantemente para mujeres, y también hace como un estudio de los distintos tipos de familia, ¿no? Acá, bueno, es una obra bastante larga de contar, pero se los recomiendo buscarla. Hace como una especie de catálogo de tipos de familias y tipos de unidades de habitación, y cómo después se van a ir combinando eso, como esta especie de Tetris que tiene. Y también tiene cosas bastante sorprendentes, si bien los estándares de vida ahí en Japón son diferentes a los nuestros, ahí sí que tienen poco territorio o poca tierra, pero también cuando empecé a mirar las plantas había algunas cosas bastante sorprendentes, como departamentos que no tenían puertas, incluso el baño, etcétera, pero después estudiando se entendía que eran personas que vivían solas, que no, entonces había cosas que uno las da como por sentadas en una casa o en una vivienda tradicional, y que ella las ponía en cuestión con estas plantas. Y Anne Lacaton y Philippe Basal, su socio, también otra propuesta de vivienda, donde el gobierno francés tenía todo un plan para mejorar las viviendas, que venía desde, no sé, 2003, que lo que hacían era básicamente demoler y volver a construir, y lo que proponen ellos es aprovechar las edificaciones existentes y construirles por delante como estas especies de estructuras donde les amplían los espacios, y que se puede construir además mientras están sin, digamos,
digamos, sin que se mude la gente, y pueden seguir habitando mientras estas viviendas se amplían y tienen estos espacios muy luminosos por delante. Bueno, y cierro con esto, porque me dijo Cayetana muy breve, que vamos a presentar, aprovechando que es el día del libro, el jueves, pero vamos a hacer el miércoles a la tarde, ya lo vamos a anunciar en las redes, ya terminamos el libro Nuestras Arquitectas, el tomo de Buenos Aires, primera parte, que es una construcción colectiva, porque la hemos hecho con todo el material que se fue sumando a partir del... que se fue sumando a... perdón. ¿No se escucha, me dicen? Sí, ese no, por ahí que tiene yo te escucho perfecto, tiene el audio apagado tal vez. Ok. Sí, tiene que mutear el audio. Bueno, entonces, bueno, con Carolina Quiroga hemos armado este libro recopilando un poco lo que es la experiencia del taller que dimos el año pasado. Muchos de ustedes participaron, así que van a ver que está ahí recopilado el material, y de lo cual también es interesante porque está mapeado en la ciudad de Buenos Aires. Todos los edificios que hemos visto, hay una ficha por cada uno de esos edificios, y de lo cual hay van a ver que hay mucha producción de vivienda colectiva, donde participaron las arquitectas, que está presente en la ciudad, y que mientras vamos caminando por la ciudad o digamos, por nuestros sitios cotidianos, nos encontramos constantemente con producción hechas por estas mujeres maravillosas. Nada. Bueno, buenísimo, Inés, gracias. No sé si alguna de ustedes quiere como hacerle una pregunta sobre esto a Inés o... a ver, espera que ahora estoy viendo estoy viendo todo raro. Muchas gracias, Inés. La verdad que es impresionante cuando uno ve todo. Digamos, está bueno para hacerse la listita de los nombres y después entrar en cada una de las de estas arquitectas y ver estos aportes que hicieron. Algunas de esas biografías me tocó escribirlas a mí, la verdad que son como apasionantes. Eso, bueno, esto va a quedar en el YouTube, así que después pueden revisar los nombres y por ahí ir a la página de Un Día Una Arquitecta para ver cómo son esas historias y cuáles son esos ejemplos de vivienda colectiva que la verdad que algunas son súper interesantes. Entonces, bueno, Inés, no sé si estás o te quedás, pero bueno, mil gracias. Acá te están poniendo gracias. Me quedo. Bueno, eso podés intervenir y meter ficha vos que sos especialista en estos temas cuando quieras. Entonces, bueno, a ver, ahora arrancamos con una conversación así, un poco más entre nosotras, pero no sé si está Andrea Winter por ahí. ¿Está? ¿No está Andrea? Estoy, hola. Ah, bueno, porque bueno, hoy le comenté a Andrea, justamente ella en un momento cuando empezó esta conversación sobre la vivienda en el chat, arrancó también un poco, yo había puesto un departamento muy chiquitito y cómo estaba resuelto la arquitectura interior de ese departamento con un montón de tecnología mínima y de mucha plata, por supuesto, pero bueno, como que en 17 metros cuadrados habían logrado resolver algo bastante interesante. Y bueno, ¿qué nos pasaba a nosotros desde estas latitudes con ese tipo de arquitectura? Y casi paralelamente Andrea comparte, diríamos, una iniciativa que tuvo ella desde su estudio de pedirle a los clientes que le compartan en esta época de confinamiento fotos de ellos usando los espacios que ella había diseñado, ¿no? Entonces, bueno, ahí quería que vos comentes un poco. A mí me pareció muy interesante, y lo hizo también Ana Laura Viren, que no la hago hablar porque ya habló la otra vez y ahora está comiendo, pero que también lo hizo, y me pareció como una idea muy interesante desde dos puntos de vista. Uno, para mostrar, visibilizar el trabajo que una misma hace, y otra para, diríamos, darle esta valoración que estamos hablando, lo que son esos espacios interiores, cuando la gente, o sea, el vínculo del espacio con las personas, ¿no? Entonces, bueno, Andrea, a ver, contá un poco cómo fue eso. Bueno, gracias, Calle, por la invitación a hablar. La verdad que súper contenta.
Les quiero decir algo que no tiene mucho que ver con lo que ahora nos convoca, que es lo que vamos a hablar, que es de la vivienda, pero es que desde que estoy en este grupo tengo una visión de muchas cosas muy diferentes, así que se los agradezco también, porque uno a veces está muy metida en su pequeño mundo del trabajo, de la arquitectura, de la profesión, y te perdés de una visión más amplia. Entonces, la verdad que agradezco mucho la invitación a Valeria, que me convocó para estar, así que eso es como más, es como otro tema. Así que estoy muy contenta y de vuelta, gracias por invitarme, por darme la palabra, por permitirme hablar. A ver, Calle, yo te digo algo que me está pasando también con esto de la vivienda. Nosotros hace ya bastante que nos metimos en lo que es la propiedad horizontal, que tiene como medio una mala connotación, ¿no? Cuando uno dice propiedad horizontal, desarrollo inmobiliario, siempre es como que te lleva a pensar metro cuadrado igual dinero, gente que quiere ganar plata, dar poco y llevarse mucho. Y también esto es algo que surgió en un momento en el chat, en donde tal vez muchas veces sí sea así, pero hay mucha gente que intentamos desde la propiedad horizontal, que al fin y al cabo es la vivienda, el habitar, es la caverna, es lo primitivo, es el espacio donde uno vuelve después de la jornada de trabajo, en el que se encuentra con sus seres más queridos, y me parece que el desafío que tenemos las arquitectas y todos los que trabajamos en lo que es la arquitectura es entender que el habitar tiene que ver con eso, con volver a algunas cosas primitivas de la vivienda. Cuando una mañana de estas de los eternos domingos que estamos viviendo, o medio sábado a la tarde, cuando uno se lleva trabajo a casa, o domingo, esta larga cuarentena, viste que a la mañana uno dice, bueno, voy a postear algunas fotos, que no sé, esto del Instagram, a ver, vamos a poner fotos de las obras que uno hace, que no sabes muy bien si es vidriera, si es que te entretiene. A veces me pregunto qué es todo esto del Instagram y la arquitectura, no tiene filtro. Entonces me pongo a mirar fotos, y de repente encontré una foto de uno de mis hijos en mi casa. Y dije, está bueno, qué sé yo, es como buscando fotos de obras, me parece una foto que había sacado, de que mi hija hace gimnasia, y estaba ahí la nena haciendo sus cosas que en vez de poder hacerlas en el club, las estaba haciendo en casa. Y entonces, no sé, como esas cosas se me ocurrió, che, ¿qué estarán así? ¿Cómo estarán usando los lugares, los espacios que uno diseña, cada uno de esos usuarios que en realidad cuando vos entregás desde una casa, un departamento, un edificio, medio dejás de tener contacto? Alguien una vez en la facultad había dicho que las obras en realidad uno no las termina, sino que las abandona. Y si no las abandona a uno, te hace abandonarle al cliente cuando te dice, bueno, listo, hasta acá, chau. Así que, y se me ocurrió que cómo estarían usando esos espacios, si eran adecuados para estos momentos de confinamiento en el que uno pasa tantas horas de su día adentro, si resistían esta vida en la que estás más adentro que afuera. Por supuesto que me comuniqué con gente que vive en edificios que hicimos, con los que uno queda algún contacto y en el que uno está con buenas relaciones. No siempre quedas con buenas relaciones. En nuestro caso casi siempre, pero bueno, como todas, hay casos en donde no. Entonces, bueno, mandé unos WhatsApp a la mañana, era la mañana, estaba desayunando, y mandé unos WhatsApp a la mañana a algunos clientes, y me pareció muy gracioso porque las primeras 2 o 3 fotos que recibí, claro, ¿qué son? Personas que sacaban fotos a los lugares, es decir, no sé, a la cocina, al estar, no sé, al balcón. Entonces digo, no, chicos, fotos de ustedes usando los lugares. Y fue increíble porque empecé a recibir algunas fotos son las que hice esa historia que quedó en el WhatsApp de arquitectas.net, en donde estaba buenísimo, porque eran situaciones que tal vez nosotros en el estudio, vos no las estás planificando 100%, y me parece que eso es lo que está bueno de nuestro trabajo. Vos, en el diseño,
es como si llegara a un lugar, y me parece que eso está bueno. Es decir, tal vez antes uno trataba de tener controlado todo lo que iba a pasar en un espacio, y creo que en la actualidad, algo que creo que vamos a tener que rever, es esto de, bueno, nosotras generamos, diseñamos, proponemos, y después hay un momento en donde el usuario lo usa como le sirve, pero no como le sirve porque es una personalidad, porque cómo le sirve a lo largo del tiempo. Y si esos espacios son capaces de resistir la diversidad de cómo va cambiando también los núcleos de familia. No sé, Calle, no me quiero extender mucho, vos me dirás si... Sí, ahora pasamos. Es eso, la convocatoria era a ver cómo usan la gente los espacios que uno dejó en algún momento. Y la verdad que me parece que la respuesta fue buena. Fue satisfactoria. Estaban Se veía contentos. se veía gente muy feliz, sí, tal cual, se veía gente muy feliz. Parecía gente feliz. Era muy interesante. Tengo un poco de lío yo con la conexión de internet, le digo por si hay un momento que me corto. Entonces, a ver, en función un poco de esto de lo que estuvo contando Andrea, lo que vimos de Inés, está Magdalena Eggers por ahí. Magdalena, ahí está tomando mate. El otro día hablábamos por teléfono con Magdalena y ella también había hecho un par de comentarios, había posteado alguna cosa, había compartido alguna cosa que escribió sobre el tema este de los espacios y eso. Y bueno, acá, bueno, Magdalena es especialista, para los que no conocen, especialista en código. Muchos estudios trabajan con Magdalena cuando tienen que aprobar estos edificios. Y ella los pelea. Y entonces, a ver, ¿para qué está sin micrófono, Magdalena? Vos tenés que poner el micrófono para que se vea. Sí, lo que pasa es que no quería molestar. Dale. Entonces, bueno, ella me hablaba justamente, yo le decía esta pelea entre buscar estos espacios como los que se vieron en las fotos de Andrea, o los que se vieron en la charla de Inés, diríamos, o esas propuestas en las cuales queríamos salir de lo que nos plantea el código, y lo que el código nos pide, ¿no? Y entonces, bueno, Magdalena justamente me explicaba acerca de este tema, de lo que ella siente, de cuál tiene que ser esa valoración del espacio interior, y volver, diríamos, a tomar ese tema que los códigos muchas veces los dejan de lado por la cuestión esta del metro cuadrado. Después de eso va a hablar un poco Silvana, lo del metro cuadrado, y otro poco después Miriam. Pero bueno, Magdalena, a ver, más o menos contanos un poco tu mirada, y bueno, obviamente si alguna quiere decir algo, me avisa acá por el chat o y eso. Me preguntan Andrea Winter, me preguntan cómo ver los espacios, si no se me ocurrió mostrarlos hoy, bueno, ya mejoraremos, pero cómo ver tu Instagram. Ay, perdón, vos sabés que en un momento pensé si no los tenía que mostrar, pero no quería ocupar mucho tiempo. Bueno, después por ahí si llegamos lo podemos hacer, pero el Instagram... El Instagram es A3-LUW. Claro, porque no era fácil, A3. Volvé a mandar el link. Volvé a mandar el link por el chat. Eso, volví a mandar el link por el chat, dale. Así después lo podemos ver. Bueno, vuelvo a hacer eso. Dale, genial. Gracias, Magdalena, entonces. Bueno, gracias y gracias por invitarme y por estar en este grupo que me encanta. Aprendo, como decía Andrea también, ¿no? Una mirada que a veces nosotros también nos tenemos que construir con respecto a eso. Y estaba razonando sobre lo que me molestaba, por eso yo había escrito una nota con respecto al espacio arquitectónico, porque en realidad hace mucho tiempo empecé una investigación, hice un posgrado de proyectual con Sarkis, donde había psicólogos, antropólogos, filósofos, de todo. Entonces, una mirada más integral, como que el espacio es más una esencia que un vacío entre paredes. Entonces, empecé a preocuparme a ver qué es lo que pasaba, porque en la facultad nunca, por ejemplo, no tenemos una materia que se llame psicología. ¿No? El otro, el cliente para el cual proyectamos, no estamos preparados para afrontarlo, para escucharlo más que nada, ¿no? Entonces, mi preocupación era partiendo de eso, ¿no? Después lo junté con el tema de los códigos porque es como un colorario, pero la verdad es que me preocupa y yo creo que es algo muy masculino, a ver quién hace el edificio más grande, que salgan las revistas, qué sé yo, y no hay preocupación por averiguar un poco
qué es lo que pasa con lo que la gente quiere conseguir del espacio, cosas que están siempre comentando en el chat, ¿no? El tema corporal, de cómo se siente el cuerpo dentro del espacio. Yo quería comentar un texto de Alfredo Moffat que me parecía que un poco resumía lo que yo pensaba con respecto a eso. No sé si lo puedo leer. Bueno, dice: la arquitectura es la escenografía de los vínculos humanos, los modifica y condiciona, les termina de dar corporeidad. El cuerpo es lo que sostiene la historia y los vínculos humanos, son ceremonias de una obra de teatro, cuya escenografía son las casas. Y Pichon Rivière decía que la casa se incorpora al esquema corporal, completa de alguna manera la organización de vida. Y después en ese mismo texto, que era para una entrevista a la Sociedad Central, a la revista de la Sociedad Central, decía: sabemos en psicopatología que en un día gris hay muchos suicidios que en un día de sol, mucho más suicidios que un día de sol. La lluvia produce depresión. Ocurre lo mismo con las formas. Un lugar luminoso, nuevo, produce estimulación. Es por eso que los supermercados y negocios están muy iluminados. Muchos colores para que se produzca la hipnosis de comprar todo. Un pasillo largo e incómodo hace que la reunión de consorcio sea de pelea. Cada uno está enfrentado al otro. Los indígenas siempre se sientan en rueda en un lugar sombreado, fresco, tranquilo, y en general se ponen de acuerdo. Es un poco también lo que hablábamos, ¿no? De la ronda de las mujeres, que nos ponemos de acuerdo porque es una forma circular que es la que nos une, ¿no? Y creo que es muy femenino el preocuparnos por lo que piensa el cliente o siente el cliente, más allá de que sea una obra para revistas. Yo les quería compartir una entrevista que les hago a los clientes antes de diseñar, que nos la pasó el antropólogo en ese momento, Ariel Gravano, y yo la aplico, y la verdad que sirve para que la gente tome conciencia del espacio, empiece a concientizar de lo que necesita, y no que nosotros le digamos lo que tiene que hacer, cómo tiene que resolver las cosas en función del programa que ellos tienen, ¿no? La verdad es que yo le hago una serie en realidad primero empiezo haciéndoles una respiración, que se relajen, como una meditación guiada, en donde los voy llevando por los lugares que les va gustando, que se van imaginando de esa casa, ¿no? Qué es lo que se están imaginando, qué disfrutan, qué no disfrutan. Y con eso después, cuando termina la meditación, lo paso limpio y les hago esa encuesta que las tipas se quedan alucinados, porque nunca nadie les preguntó algo así, y aparte porque les sirve justamente para concientizar de cómo están viviendo, porque es lo que decían también, hay mucha gente que vive fuera del cuerpo, o sea, no tienen conciencia. Hay gente, yo veo ventanas con las persianas cerradas en un día de sol y la gente adentro con la luz prendida, y eso es no tener contacto con uno mismo, ¿no? Magdalena, escúchame, te interrumpo, te hago una pregunta, así después pasamos a Silvana. ¿Qué pasa con, diríamos, con las nuevas normativas que ahí yo no soy para nada especialista, por eso estás vos, pero digamos que de alguna manera apoyan, aprueban, incentivan a que, diríamos, uno pueda hacer departamentos como mínimos, muy mínimos, que hasta el año pasado parecía que capaz que estaba bueno, y hoy nos damos cuenta que son casi invivibles? ¿Cómo se negocia con eso, diríamos, cuando diríamos, está este pensamiento que tenés vos, que calculo que la gran mayoría coincidimos, y después las posibilidades que nos da un código que a la vez, diríamos, va a estar lo más presionado por el mercado inmobiliario, ¿no? Sí, yo lo que le quería decir, que en estas entrevistas lo que más surge es que la gente necesita una vista abierta, que necesitan una expansión, un lugar donde poder relajarse o lo que sea, y el código, justamente al eliminar la expansión, a veces la expansión es un patio que no tiene más que para unas plantitas, pero ahora vemos que, por ejemplo, es fundamental el balcón. Entonces, el balcón, si no tenés una terraza, un balcón, podés vivir en una cárcel. Yo no estoy tan en contra de un departamento de 18 metros cuadrados,
si es para una sola persona, porque en realidad hasta 10 metros cuadrados por persona se calcula que es el coeficiente de ocupación y si yo tengo 18, o sea, 15 más cocina, es para una sola persona. La verdad es que no es así. Pero a mí lo que me asusta más es que no haya expansión y que los cuartos sean de 7,5 metros cuadrados. Eso realmente sí, siento que es una cárcel. Y no sé, yo creo que tenemos que conseguir que eso se repiense, sobre todo el tema de la expansión, ¿no? Obviamente los tamaños mínimos de los cuartos, pero eso son cosas que a mí me preocupan mucho y por eso había escrito este texto. No sé si si entró Claudia Faena antes de, no sé si entró. También quería decir eso, que a mí me parece fundamental el tema de las mujeres en cómo pensar el interior de las viviendas. Justamente salta a la vista que la mayoría de las diseñadoras son mujeres, entonces se dan cuenta, nos damos cuenta que somos las que más nos preocupamos por cómo vive la gente adentro y no en tanto en los metros cuadrados que se puedan lograr o no. Yo creo que un metro cuadrado bien logrado es mucho más, tiene mucha más calidad de vida que uno que no está pensado, que es oscuro, que tiene poca, porque el tema de la iluminación también se limitó en este código, se redujo Ciudad al Norte un 20%, entonces son cosas que a mí me aterrorizan, perdón. Bueno, por eso estaba, antes que hable Silvana, estaba Claudia. ¿Estás Claudia Faena por ahí? No sé si está. Ahí me dijo Luis que había entrado, pero no la veo. Hola, sí, acá estoy. Hola, Clau. Bueno, escúchame. Apagado y te hablaba. Bueno, yo tengo como, Claudia somos como amigas hermanas, así como con Paola, entonces por eso sé mucho del trabajo de ella, por eso la hago intervenir. No sé, creo que no llegaste a escuchar lo de Magdalena por ahí, pero ella hablaba de la preocupación que le dan. Un poco de Magdalena, antes no pude entrar, sí. Claro, la preocupación que le dan, diríamos, determinados espacios, diríamos, donde, bueno, que nos preocupan a todas con el tema de la oscuridad, con el tema de que por ahí no importa que el espacio sea chico, pero sí que no tenga luz, que no tenga una ventilación, que no tenga una salida. Y bueno, digo, ahí te hice intervenir cortito porque ahora tiene que hablar Silvana, pero que diríamos, como vos trabajás muchísimo el tema fenomenológico dentro del espacio interior y como tenés como algunos aportes o soluciones a esas situaciones a veces insólitas dentro de los espacios, diríamos, digo, como para que comentes algo de esas sensaciones, qué cosas son las que vos mirás en cuanto a la percepción del espacio interior y en dónde hay que poner foco y cuál podría ser un posible camino cuando por ahí te encontrás con un espacio muy chiquito, ¿no? Bueno, primero que todo es cómo entra la luz, ¿no? Como es lo que hablaba Magdalena un poco, es re importante la iluminación en el espacio, creo que es fundamental. Después, cómo ubicamos las cosas dentro del espacio, porque cómo fluye la energía, depende cómo vos las ubicás, quizás te da, no sé, si pones la ubicación de la cama, un poquito de eso hablo mañana, pero digamos, si vos tenés una puerta y entrás, digamos, en un dormitorio y te da justo la entrada en la cabeza, ¿viste? Cuando está la puerta que te da de costado y te da acá, te afecta de una manera en tu forma de descansar totalmente distinta que si entras y está la puerta en diagonal. Por decir tonterías que en el mismo espacio chiquito que yo recibo, lo puedo organizar de distintas maneras. Me parece que eso es muy importante la luz, es muy importante los colores, es muy importante cuando está, que no tengo mucho lugar, digamos, ventanas o poca entrada de luz, poder usar espejos para, al rebotar la luz, generar que suba la energía del lugar. Es muy relativo al caso cuando son espacios tan chicos, porque afecta, como les digo, cómo está puesta la puerta de entrada, las ventanas, y todo tiene un impacto, y más en un espacio chico, fuerte en nuestra biología, por llamarlo de alguna manera. Pero
No sé si estoy contestando a la pregunta, Sí, Calle. yo he visto cosas que vos hiciste por ahí donde por ahí no había luz y con la luz artificial lograbas como un clima casi como de día. Sí, o sea, sí, eso también. Por ejemplo, la luz cálida es muy, dentro de los LEDs, que hay un rango tan alto de si es cálido o frío, la luz cálida es una luz que nos ayuda a la comunicación, al descanso, a relajarnos, y la luz fría, o sea, está comprobado, que te genera mayor sinapsis cerebral, o sea que está buena para trabajar, para el estudio, para un escritorio, para la oficina. Entonces, con todos esos elementos cambias totalmente la sensación del lugar, ¿no? Son pequeños detalles que cambian absolutamente la sensación del lugar. También los colores, ¿no? Hay colores que te dan más para el descanso que para la acción. Y bueno, tendría que expandirme más, pero eso es muy importante también, y más en lugares tan chicos. Tener lugares de plantas, o sea, es muy importante también las imágenes que ponemos en un espacio, porque quizás nos encanta algo abstracto y medio expresionista y fuerte, pero en realidad eso quizás no nos deja descansar tan bien, entonces el lugar que dormimos no está bueno. Y estaría bueno poner algo con cielos y horizontes y que nos abran nuestras perspectivas para poder descansar bien, o cosas alegres, porque como en tu inconsciente todo el tiempo ves algo o alegre o ves algo triste, ¿no? O que te perturba sin que te des cuenta. O sea, hay muchos elementos que te pueden ayudar a que ese espacio mínimo sea más confortable y más lindo para vos. Igual me parece que el espacio mínimo no está bueno igual. Coincido con las chicas en todo. Pero pareciera que es como una realidad que nos va a tocar lidiar cuando salgamos de todo esto. Ahora, bueno, después voy a leer algunos comentarios que están surgiendo, pero bueno, le iba a preguntar a Silvana Parentela. Desde ya, si alguna quiere hablar, me avisa, levanta la mano, me avisa por acá, porque después estos son comentarios, ninguna dice que quiere opinar. Pero pon el micrófono, Silvana, que está sin micrófono. Ahí Le iba a está. preguntar a Silvana si todo esto es culpa del valor del metro cuadrado, porque Silvana es como una especialista en hacer la cuenta de cómo hacemos para construir una inversión que sea buena para los clientes que tenemos, trabajar con el valor de metro cuadrado y lograr espacios similares a los que hablaba, o del tipo de los que hablaban las chicas, ¿no? Desde Andrea, Claudia o Magdalena, ¿no? Entonces, vos también habías hecho un comentario en el chat que como yo soy me cuesta mucho el tema de los números, me resulta siempre muy abstracto, pero bueno, me interesaba que acá lo comentes desde el punto de vista más profesional y de cómo lograr que todo esto que estamos hablando, que puede sonar muy lindo, resulte ser una experiencia de trabajo para nosotras, ¿no? Bueno, a mí me pasó que me largué a trabajar muy chiquita, tenía 27 años más o menos, por el 98. Me daba mucho miedo, pero no aguantaba más seguir trabajando de dibujante, entonces quería largarme por mi cuenta. Las primeras experiencias fueron de remodelaciones y con eso más o menos me fui como metiendo en lo que buscaban mis equivalentes y entendiendo qué es lo que buscaban mis equivalentes. Eso me despertó como una especie de fanatismo por estar permanentemente enterada de lo que se está vendiendo y cuánto sale. O sea, estoy aburrida y entro a Argenprop, a Zonaprop todo el tiempo, hace más de 20 años, y me fui armando, pero hay otros van a mirar zapatos, bueno, yo no. Miro qué hay. También desde el 95 venía dando clases en lo que es vivienda colectiva y no podía entender lo que era el mercado inmobiliario de Argentina, así que como que me armé mi propia receta para sobrevivir y funcionar en este sistema que es Argentina, que cambia de reglas del juego muy rápido, muchas veces cambia de reglas económicas 1 o 2 veces en el proceso de construcción de un edificio, y te tenés que amoldar, y si querés seguir trabajando tenés que
no fundirte, ¿no? Básicamente. Y en esas dos cosas tengo como dos patas sobre las que trabajo, una que es la que me gusta mucho más, que es trabajar mucho sobre el producto, sobre cómo es esa unidad de vivienda que vos producís, sea colectiva, sea individual, que tenga mucho valor agregado, trabajar muchísimo con el paisaje. No sé si conocen las obras, algunas de las que hemos hecho, pero bueno, en general tienen como una cosa de vínculo con la naturaleza que ahora es más común, pero 22 años atrás no lo era, y que tengan una cuestión novedosa. Entonces, conocer a mí el mercado inmobiliario me sirve para hacer siempre lo contrario a lo que se está haciendo o lo que se está haciendo masivamente. Eso me sirvió porque hace que vendas más rápido, y si vos vendés más rápido, te funciona mejor para poder seguir produciendo y poder seguir haciendo arquitectura. Porque sorprende, o sea, cuando vos, la gente va viendo departamentos, son todos iguales, y de pronto entran a otro que tiene paisaje, es como cuando, mi sensación es que es como cuando vas por la ruta y algo te llama a detenerte, o sea. Entonces fue trabajar muchísimo sobre tener permanentemente productos que se corren de lo que es el mercado inmobiliario. Así que si me decís si voy a construir departamentos de 18 metros cuadrados, no sé si lo voy a hacer, no me tocó, no me senté a estudiarlos, no me senté a analizar una unidad o unidades de 18 metros cuadrados en esta ciudad, en determinado entorno, pero pienso que les trataría de buscar la vuelta. En general es como que, sea el código que sea, me siento y le busco el lugar por donde encontrarle siempre esos espacios de oxígeno o de vitalidad para lo que son las unidades y lo que es la vivienda. Y ahí es cuando yo digo que el producto, si es bueno, se vende. Y después yo tengo una receta mía como para pensar, que no sé si no es para no angustiarme y poder seguir trabajando en esta ciudad, que me agarró el 2001, me agarró los sedines, los patacones, me agarraron cambios de reglas de juego en las ventas de las propiedades, o sea, nos ha pasado de todo, que es que yo no entiendo nunca las cosas en dólares. Acá en la Argentina se piensa todo el tiempo en cuánto yo tengo en dólares, y la cabeza no puede salir de ese lugar, sino que voy pensando cómo ir armándose, porque creo que es lo único que tiene estabilidad en la Argentina, y creo que es lo único que es como perdura, está quietito ahí, no te lo andan pudiendo cambiar, no se lo pueden apropiar, es como una inversión bastante tranquila, o que a mí me da mucha tranquilidad. Ir pensando cómo vos vas creciendo en tus capitales, en tus propiedades, en tu casa, o sea, si en tu casa te querés mudar, cuáles son los momentos en los que vos podés, con la casa que tenés, sacarla, dividirla, que una parte sea para volver a generar una propiedad que tenga como formas de, como de ser intervenible, y quedarte otra parte en la que tu profesión opera sobre esa, y cuando terminás, en comparación, en el momento en que terminás, tenés una propiedad de mayor valor a lo que sigue siendo la propiedad anterior. Entonces te vas como capitalizando en metros cuadrados. Ese es el razonamiento que uso para mi casa y mi vida personal, y para lo que es el capital del estudio, que fue, no sé, siempre trato de, si puedo no cobrar honorarios y que esos honorarios sean en metros cuadrados, lo hago. No siempre se puede. Nada, es eso, es como todo el tiempo estar entendiendo que la única moneda que se sostiene en la Argentina son los ladrillos. Y pensar así, básicamente. O sea, diríamos, como que pareciera ser entonces que de alguna manera tenemos que encontrarle la vuelta a esta cosa de que el valor del metro cuadrado termina siendo para nosotros como, digamos, no solo una posibilidad de conseguir trabajo, sino también diríamos que también va a ser un camino un poquito para poder salir de esto, de la situación en la que estamos ahora, para encontrar, diríamos, una vuelta al mercado del trabajo, como bien decías vos, y que esos números hay que tenerlos todo el tiempo en la cabeza.
o sea, no podemos trabajar, que era un poco lo que dijo Paula Lavarero la vez pasada, ¿no? Que tenemos que tener los números claritos en la cabeza para ir pensando en que lo que estamos haciendo también tiene que ser un negocio de alguna manera para poder sostenerlo a lo largo del tiempo, que es lo que planteas vos ahora, ¿no? Yo creo que cuando vos pensás mucho sobre la arquitectura que producís y producís la mejor arquitectura que podés, en general las inversiones inmobiliarias tienen rentabilidad. Lo que pasa es que no todas son las mismas. Por ejemplo, en los R2B1 que nosotros hacíamos últimos como más fáciles, Núñez, Belgrano, Corredor Norte, al valor del metro cuadrado que nosotros construíamos, que era el hormigón visto con las carpinterías de aluminio, se saturó tanto el mercado porque surgieron un montón de estudios jóvenes que hacían esto, que dejó de servirnos como la cuenta. No es que siempre vas y haces cualquier cosa y te da la cuenta, pero si vos estás más o menos atento a qué es lo que podés. Yo en ese momento, por ejemplo, más o menos 2015, cuando todos me decían no, porque las rentabilidades van a aumentar para 2018, vos podés salir con un edificio apostando que el valor del mercado inmobiliario va a mejorar un 30%, yo decidí que de ninguna manera hacíamos eso porque nunca había pasado, que había como una sobresaturación, pero para eso tenés que estar como medio fanático de mirar y decir, ah, mirá qué lindo, qué bueno, pero tengo 300 departamentos de lo mismo que yo estoy ofreciendo, me pongo a pensar en otro tipo de desarrollos, y bueno, yo volví como a los PHs más chicos, y entender de que no era momento de comprar tierra, era momento de comprar casas depreciadas, y me cambié como un poco lo que era la inversión del estudio. Ahora viene un momento como de mucho detenimiento económico, todo el mundo dice que el mercado inmobiliario se va a caer, la realidad es que los departamentos que están en venta te los pelean mucho, te pelean, es como que vienen y te dicen directamente, bueno, pero está todo muy caro, vos tenés que vender un 20, un 30% abajo. Entonces yo creo que va a haber como un sinceramiento de los valores inmobiliarios, y que eso va a hacer caer el valor de la construcción también y de todo, pero eso no pasó todavía. Entonces uno siempre tiene como que pensar cómo hace. Yo lo que estoy tratando es de tener algún desarrollo para cuando vuelva a estar la inversión. Para poder hacer eso tengo que tener garantizada una tierra o lo que yo digo, una propiedad invertible, una propiedad que vos le podés, cuando haya liquidez, hacerle una intervención arquitectónica, meterle plata, y que entonces eso valga más. Y la verdad es que la única forma que estoy como encontrando, que se parece un poco al 2001, pero no porque vayan a ir los valores inmobiliarios a lo que fueron el 2001. Yo no tengo ni idea a dónde van a ir los valores inmobiliarios. Lo que sé es que ahora está trabado con estos. Como entender la tierra como un porcentual del total de la inversión, ¿entendés? Esto equivale a, si hoy estuviera hecho este edificio y este el lote, esto equivale al 20, 30%. Bueno, te doy una propiedad otra, como de canje, ¿entendés? Te doy una propiedad otra que equivale a ese 30% hoy. Entonces cambio ladrillos por ladrillos equivalentes. No sé si se entiende. Es como, sí, ir tratando de armar. Yo creo que en las crisis hay que trabajar mucho, porque mucha gente se queda más sentada, entonces cuando aparecen los primeros que quieren hacer, está bueno tener que ofrecer y poder salir a trabajar, ¿no? Básicamente. Le paso a Laura Leit, que me estaba diciendo que quiere hablar. Laura, tenés que... No sé si está congelada ahí, Laura. Me había puesto que quería hablar, pero me parece que se congeló. Que tiene que poner el micrófono. A ver. Laura. ¿Ustedes la ven moverse a Laura? ¿O soy yo que no la veo? Ahí está. Hola, Laura, ahí sí. Soy un desastre. Gracias, Silvana. Ahora sí. Desastre. Soy un desastre con estas cosas. No sé qué apretar. De golpe te quedaste dura y ahora volviste a aparecer. Entonces, Laura, contá. Decime, vos habías levantado mano, me pones acá para... Sí, porque no sabía cómo poner la manito, y bueno, todo. No sé si hay manito, pero yo te leí, no te preocupes. Dale, entonces... bueno, ¿qué tal? Bueno, hola a todas.
Bueno, me encantó a mí la temática. Yo después de que leí sobre la temática que plantearon, que es revalorización del espacio interior y doméstico en el marco del aislamiento, es como que básicamente lo que hice fue tratar de pensar en eso, ¿no? De reflexionar un poco sobre eso. Y escribí algunas cosas que a mí me parecían un punteo, un escrito, que bueno, que es rápido, lo voy a leer porque lo tengo escrito, y hace que revaloricemos ese algo que nos, en este caso, la posibilidad de usar el espacio público. Espacio que A ver, Laura, que tenés mala conexión ahí donde estás. Se va como cortando. A ver, ahí ya te fuiste. Ahí volviste. A ver, sí, porque tenés como mala conexión, de golpe se va. Bueno, no, que escribí algunas, hoy, Sí. Hoy hace un ratito escribí algunas cosas que bueno, que... Lo que podés hacer, Laura, podés apagar la cámara y que solo salga tu voz, entonces ahí se va a ver mejor. Ay, ahora no escucho yo. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí? Laura, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí? Laura, podés apagar la cámara y que solo se escuche tu voz y vas a ver que tenés mejor conexión. Escucho. ¿Ahí Yo me sí escuchás? escucho. ¿Ahí? ¿Qué tengo que hacer? Si apagás la cámara, queda solamente tu voz y se escucha, y vas a ver que vas a tener mejor conexión. A ver ahí. Ahí, hola. ¿Ahí? Ahí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, dale. Sí. Perfecto, dale. Bueno. No me enganché No se escucha mucho bien. con esto de la revalorización del espacio. Entonces, ¿se escucha ahora? No. Sí, más o menos, Hola. más o menos. Yo te aviso cualquier cosa, a ver. Hola. No, se corta. No sé qué está haciendo la querida Laura, pero se va como cortando. Tengo un hijo acá que apareció. Laura se va cortando. Bueno, a ver, entonces, a ver si vuelve a aparecer. A ver ahí. Ahí apareciste. ¿Se escucha? Ahí se escucha, sí. Tenés que quedarte quieta. ¿Aparecí? Ahí sí. Bueno, no, que lo que decía es que ¿se escucha? Bueno, me moví a otro lado. Yo puse, me enganché mucho con esto de la revalorización del... ¿Ahora se escucha? Sí, dale. No se escucha un carajo. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí, dale. Sí. Andá, sentate en el módem, arriba el módem, ahí. Para que prendo la luz. Ahí yo te escucho, dale. No sé, me vine al lavadero. A ver, dale. Bueno, o sea, me enganché bastante con esto de la revalorización del espacio interior y doméstico en el marco del aislamiento. Entonces, y escribí algunas cosas que bueno, que por ahí me gustaría más leerlas y en todo caso después charlarlas. Dale. Yo puse así, ¿ahora se escucha? Sí, dale, Laura, dale. Sí, dale. Bueno. Yo puse así, la falta de algo hace que revaloricemos ese algo que nos falta, que sería en este caso la posibilidad de usar el espacio público, hace que apreciemos y revaloricemos más contar con un espacio interior digno para desarrollar nuestras vidas familiares y privadas. Y es en estos casos extremos, como en el de la pandemia, cuando se evidencian más las diferencias entre el que tiene falencias habitacionales y quien no. No es lo mismo una vivienda de clase baja, una vivienda de clase media y una vivienda de clase alta. Y eso más que nada se evidencia en la cantidad de metros cuadrados disponibles por las personas que habitan esa vivienda o ese lugar. De hecho, la necesidad de las clases bajas de tomar la calle como extensión y ampliación de la propia vivienda. Después puse,
también creo que hay una revalorización de los espacios de transición. Ese espacio que hay entre lo que es lo público con lo que es privado, sobre todo ahora, donde lo público, y lo digo entre comillas, significa peligro, y lo privado significa seguridad. Bueno, y entonces, bueno, siguiendo con estas reflexiones y ya poniéndome en, digamos, en mi rol de arquitecta profesional de clase media, y viendo mi experiencia en mi casa, lo que yo pienso es que hay una revalorización del espacio exterior, ya sea pequeño como un balcón o un patio o una terraza. Hay un jardín, un espacio como para tomar aire, porque ante la sensación de encierro es fundamental. Después creo que hay una necesidad de categorizar los espacios de la vivienda entre colectivos y más privados, donde cada uno tenga un espacio dentro de la familia, dentro de esa vivienda, y también me parece que hay diferencia entre si ese espacio, esa vivienda, vive una sola persona, vive una pareja, vive una familia tipo, o vive una familia ensamblada, o simplemente viven personas que alquilan y comparten una vivienda, el espacio se organiza de otra forma. También me parece que hay una revalorización de los espacios de guardado, donde las cosas necesitan estar en un cierto orden, sobre todo si el espacio no es tan amplio como quisiéramos. Y después me di cuenta que hay un espacio que surge de una necesidad. Eso me pasó a mí bastante, que es un espacio que Ay, 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 se corta, se corta, se corta. Donde Está en cámara es lenta. ante que porque hay una nueva necesidad, que es un espacio que es exterior a la... Ahí se congeló Laura. Bueno, se congeló. Yo creo que todo esto que dijo Laura me parece que es súper importante, y me parece que son cosas que a nosotras, probablemente las arquitectas, nos hayan interesado desde siempre. A ver, espera Laura, pues se cortó. Esperame un segundito. Sí, esperame que estaba como redondeando una cosa. Yo creo que todo lo que vos decías, justo aproveché que se cortó, son cosas que a nosotras como profesionales nos han interesado siempre, creo yo, ¿no? Ahí. Espera un cachito, espera, porque si no se hace un lío. Espérame un segundo, espérame, hasta que tengas buena conexión. Y que me parece que ahora, en el marco de lo que está pasando, es una oportunidad para las arquitectas, porque son temas de los cuales se van a empezar a hablar mucho más que antes, y los cuales vamos a poder nosotras, diríamos, ofrecerlos y darles un valor a todas estas cosas que Laura está planteando. Y también teniendo en cuenta de que ahora hay una cantidad infinita, enorme, de distintos tipos de conformaciones de familias, de parejas, de historias, en donde también tenemos como una posibilidad enorme de plantear otros tipos de espacios y otros tipos de conformaciones de espacios interiores. Son todos temas que creo que antes de la pandemia uno los hablaba y resultaban un poco extraños y a veces incómodos. Y diríamos, y querer darle valor a eso también podría llegar a ser como incómodo. Me parece que ahora, post pandemia, es un escenario que todo el mundo va a estar hablando de eso, y la gente va a soltarse a poder hablar de eso de otra forma, y ahí tenemos una oportunidad interesante. Si querés redondear, Laura, porque tenés mala conexión y nos hacemos un lío. A ver qué... Lo que quiero agregar No. es que me parece que surge además ¿Acá? Sí, ahí, a ver, dale, ahí quédate quieta, sí, quédate quieta. No, que creo que hay como un nuevo espacio, que es ese espacio que está anterior a la parte privada, que puede ser o exterior o no, pero que es ese espacio donde uno trae las cosas para ser higienizadas.
y que no queremos que entren a la vivienda. Es como que yo estuve pensando en que tiene que ser con un equipamiento, con un espacio para tener los elementos de limpieza, donde dejar la ropa que viene de afuera, no sé. Es algo que me empezó... Sí, sí, se van a plantear como nuevos usos y nuevas maneras de resolver esas cosas. Lo mismo va a pasar con los zapatos. Yo creo que yo no entro más con los zapatos a mi casa. Antes entraba como si nada, ahora me acostumbré a dejarlos en la puerta, no quiero entrar más, ya tengo como una noción de algo que antes no tenía, ¿no? Y entonces creo que ese listado que vos diste me parece que es importantísimo, porque bueno, ahí vamos a hacer un diferencial. De hecho, ya estamos como siendo sensibles a todas estas nuevas cosas, ¿no?, que están pasando. Y entonces, yo no sé si alguna, acá leo un poco lo que pusieron, que diríamos es bueno, el antiguo zaguán, pone Mariana Yablón, tu socia. Es verdad, el antiguo zaguán va a volver a aparecer seguramente. Son nuevos espacios, dice Daniela, para nuevos hábitos. Dice Marilita Juliano, antes, este espacio, antes de lo interior, antes estaban los departamentos y en las casas antiguas, después fue eliminado, que es esto que hablábamos del zaguán, del espacio previo a esto. Entonces, ¿cómo lograr balancear las necesidades con las posibilidades económicas o limitaciones para acceder a una vivienda que cada persona o familia necesita, desde nuestro hacer de arquitectas? Después, claro, bueno, nosotros estamos hablando desde el lugar donde estamos nosotros y con el tipo de clientes que tenemos. Hay otras realidades, ¿no?, que son mucho más complejas, que vos, Laura, también lo comentaste. Totalmente, Son otras totalmente, realidades, totalmente. ¿no? Y bueno, entonces aprovecho esto de las otras realidades, que medio ya estamos con un tiempito largo, 7:15. Falta que Miriam Heredia, no sé por dónde andás. Miriam, ¿sí está? Acá estoy. Ahí está, bueno. Justamente, Miriam, que vos tuviste como una experiencia en la gestión pública y diríamos, y sos como una experta en el tema de vivienda social, ahora que nos dio el pie de Laura y hablamos de otras nuevas realidades que hay, y cómo hacemos, diríamos, para regular estas cosas. Si hace falta, vos en un momento del chat dijiste, bueno, la verdad que no hay una regulación del Estado que diríamos esté atento al valor del metro cuadrado de suelo para que no pasen determinadas cosas, diríamos, acá eso es como una cosa que se maneja a demanda. Entonces, bueno, a veces pasan estas desigualdades y terminamos en situaciones que son mucho más complicadas después diríamos, de poder controlar en lo que respecta a suelo y a ciudad. Entonces, bueno, con respecto a esto que vos escuchaste que fueron diciendo las chicas sobre el espacio interior, la regularización de determinados lugares, los metros cuadrados, el código que nos presiona, la especulación inmobiliaria, son muchos temas, pero diríamos, un poco es sobre eso, sobre lo que rondó. ¿Qué te parece que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, muchas gracias, Calle. La verdad que estuvo buenísimo como todo el hilo de cómo se fue conformando esta gran conversación entre todas, muy enriquecedora, desde como la retrospectiva histórica de Inés, ¿no?, que a mí me pareció como muy significativa, porque una de las cosas que permanentemente me pregunto, ¿no?, este es un momento, yo siempre digo, últimamente estoy diciendo que estamos en la era de las incertidumbres y de los dilemas permanentes. Un dilema que se me presenta permanentemente es que cuando uno ve esta retrospectiva histórica, la vivienda no ha cambiado mucho en lo largo de la evolución del tiempo, ¿no?, respecto de otras industrias. Seguimos construyendo igual que en el siglo pasado, o incluso ahora ya el anterior, que tampoco ha mejorado las condiciones de calidad de vida en general de la vivienda. Yo siempre hago como el paralelo con la industria automotriz, ¿no?, la evolución enorme que ha hecho la industria automotriz. Ren Koolhaas acaba de decir hace poquitito el tema de la evolución, sobre todo en el tema del agro, y también Ren Koolhaas, previo a todo esto, empieza a hablar del tema de cómo empezar a desdensificar las ciudades o empezar a mirar de otra manera el campo. De ahí pasamos al metro cuadrado, este metro cuadrado que es bastante complejo, que el código nos permite hoy ir achicando cada vez estos espacios
de habitabilidad que realmente yo me los cuestiono permanentemente, esta cantidad mínima de metros cuadrados, sobre todo cuando esto no se suplementa, y hoy lo vivimos permanentemente, una porción privilegiada de la ciudad. Uy, se te apagó el micrófono, Miriam. Miriam, fíjate tu micrófono que Ahí se está. apagó. Ahí está. Sí, lo toqué yo, a la mía. Sí. Sobre todo el tema este de los metros cuadrados, que no hay un suplemento, ya no solamente del balcón, sino reducir las viviendas y no complementarla con espacios comunes, como lo que se ha vivido y se viene evolucionando hace un tiempo con el tema del cohousing desde los años 60, que hoy parece que está empezando a replantearse. El tema de la pandemia me parece que empieza o por lo menos es una oportunidad para reconfigurar un montón de cosas. De hecho, todos vivimos como extrañamente sucesos que son de reconexión con nuestra casa, reconexión con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras mascotas que están felices, y hasta una reconexión con nosotros mismos. Nos empezamos a dar cuenta que no necesitamos tanto para vivir, ni tantos metros cuadrados, ni tantas cosas abarrotadas como tenemos nuestra casa llenas de cosas, como decía Laura, los espacios de guardado. Yo no sé si necesitamos más espacio de guardado o necesitamos menos cosas. Creo que es el momento, hay un número, nosotros los arquitectos trabajamos para el 1% de la sociedad. Y nos estamos como a veces peleando un poco por ese pequeño espacio del 1%, cuando hay un porcentaje que realmente nos necesita un montón. Argentina solo tiene 4 millones de hogares de déficit, tenemos 2.500.000 de cualitativo y otro 1 millón y pico de déficit cuantitativo, y todavía no le estamos dando respuesta. Esto que decías vos, Cayetana, del tema del suelo, a mí me parece casi crucial el tema del suelo edificable, si se densifica, si no se densifica. Hoy creo que es una oportunidad enorme de decir, tenemos que ir todos a las ciudades, como estábamos diciendo hasta hace un mes atrás. Es el momento de empezar a retomar el tema de las economías regionales, es el momento de empezar a refundar las ciudades intermedias. Creo que hay mucho trabajo. No sé si hay tantas recetas como las de Silvana. A mí me da la sensación que hay una cantidad de incógnitas, muchos incluso desde la propia disciplina, que por momentos cuando decimos que la mejor cura en medio de la pandemia es el hogar, y la verdad que somos muy pocos los que tenemos un hogar, y los que tenemos un hogar dignos mucho menos. Entonces, me parece un momento sumamente interesante para abrir una discusión muy importante al respecto, no solamente de los metros cuadrados, sino empezar a reestructurar desde la disciplina cómo enseñamos arquitectura y de cómo empezamos a ver las ciudades. Si no es un momento de realmente, no digo hacer un borrón y cuenta nueva, pero sí poner en tela de juicio las bases mismas de lo que nosotros aprendimos. Hace poquitito, la semana pasada, tuve la oportunidad de ser jurado de como una primera entrega virtual de una facultad, de un taller, y fue increíble el resultado positivo de los alumnos, ¿no? Me dio la sensación que era un aprendizaje mutuo, me dio la sensación de que nos estábamos metiendo dentro del mundo de ellos, y nosotros éramos un poco extraños, los docentes, ¿no? Quizás por la edad. Los millennials se manejaban de una manera sumamente suelta, ¿no? Y es nuestro público, hoy por hoy. ¿Qué vamos a hacer para los millennials? ¿Qué ciudad vamos a querer para ellos? Y creo que está buenísima esta interacción de poder empezar a repensar no solamente la vivienda como un espacio de fenomenología, que es fabuloso lo que decía Claudia del tema de las percepciones y cómo esas percepciones aportan a la calidad de vida de la gente, no me cabe la menor duda, sino dentro de un sistema sinérgico que es toda la ciudad, ¿no? O sea, son como muchos interrogantes
muchas preguntas. Ujú. Esa es como mi reflexión de esta área de los dilemas, ¿no? En un momento en que el crudo, por ejemplo, el precio del petróleo, hoy es negativo. Tienen que pagar para llevarse el petróleo y sale más Netflix, que es intangible, que un balde de petróleo. Realmente es una oportunidad que tenemos en las manos, y sobre todo los arquitectos, porque no nos olvidemos que hay comités sanitarios, pero hay una crisis profunda que se vive en las ciudades, que se supone que es nuestro terreno. Y ahí creo que hay una oportunidad muy grande donde podemos ganar mucho terreno. Gracias, Miriam. Buenísimo. Acá en el chat hay como toda una cantidad de conversaciones paralelas que están súper interesantes. Yo iba leyendo mientras tanto, pero bueno, no sé qué elegir. Está Nurit de Mendoza, que se sumó y que agradezco que se hayan sumado, que habla de que es momento de repensar las economías regionales, las ciudades pequeñas, con todas las infraestructuras interconectadas, con transporte público. Gladys Rodríguez, que dice: tomo los imaginarios hablados por Magdalena, lo que el otro usuario directo o potencial desea, quiere, imagina o solo adopta, instalado culturalmente, y lo uno con el inconsciente, con lo del inconsciente hablado por Claudia y con lo aportado por Silvana y Laura en cuanto a la diferenciación de espacios, cualificación y los plus que pueda brindar conformando la diferencia. Hay una cosita, Calle, antes de que... Disculpame, sí. Es muy cortito. Ahora que voy a preguntar a ver si está la próxima, que es Mariana Segura. Estás por ahí, ¿no, Mariana? Sí, acá estoy. Ah, buenísimo, dale. Mariana va a cerrar. Sí, decinos, Miriam. Sí, hay algo más que me gustaría como aportar a la mesa de discusión, que es este corte, que como un corte donde uno ve las infraestructuras de las ciudades, que es lo que está subterráneo, el nivel cero, que es donde está la construcción y la movilidad, lo que es transporte terrestre, y después hay un layer muy importante, que todavía no le damos mucha importancia, que es todo lo que sucede en el aire, y que estas tecnologías empiezan a reconfigurar otros mapas que nosotros no teníamos, que son también mapas de desigualdad, ¿no? Antes, cuando el tren dejaba de llegar a un pueblo como era Navarro se moría, ¿no? Su economía y ese pueblo empezaba a caer en un letargo infinito, a la espera de que capaz que ese ramal de tren se vuelva a reactivar. Hoy esa movilidad no es solamente terrestre, sino aérea, y esa reconfiguración de quienes podemos tener una conexión y conectarnos, somos una porción que empieza a armar otro mapa sobre los otros mapas, que es, sin lugar a dudas, otro mapa de desigualdad que tenemos que atender, porque es una oportunidad muy importante. Y si no la atendemos, vamos a generar más desigualdad que la que ya existe hoy en día, ¿no? Eso. Gracias, Miriam. Bueno, está Mariana Segura, que con ella vamos a cerrar. No sé si alguien tiene alguna otra cosa que decir, pero yo le invité a Mariana porque probablemente puede ser que sí o puede ser que no. El próximo tema sea desarrollar este tema de suelo y ciudad, o a lo mejor alguna cuestión más ligada a lo profesional, pero después veremos qué pasa con estos días. Pero no quería dejar de invitarla esta vez a Mariana, que muchas veces participó de distintos eventos de Soy Arquitecta. Nos acompañó muchísimas veces y ahora es directora de Promeva, hace poquito, el programa de mejoramiento de barrios de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo le pedí a ella que escuche toda esta conversación y que después finalmente trate de hacer como una especie de cierre y darnos un pie a estas preocupaciones que hay sobre qué pasa. O sea, tratamos de ir desde el espacio interior a las unidades, al código, al edificio, a la ciudad. O sea, son muchos temas para una charla de 1 hora, pero bueno, por lo menos hacemos un barrido de lo que nos está preocupando en la cabeza para la próxima salida de todo esto y a ver en qué vamos a poner el foco y en qué vamos a trabajar o a compartir este conocimiento. Entonces, primero felicitarle a Mariana porque yo siempre que hay alguna arquitecta que sube a un puesto de liderazgo, me gusta que lo contemos y que nos felicitemos entre todas porque es un espacio ganado, mujer que sube, mujer que nos hace ganar a todas. Es como el eslabón perdido, ¿viste? Que cambia el cromosoma, entonces ya podemos un poquito más. Y bueno, cuando vi que Mariana estaba ahí, me puse muy contenta.
Y entonces, bueno, quería eso, Mariana. Bueno, hiciste mucho comentario en el chat, pero a ver qué te pareció todo esto que hablamos, qué reflexión podés hacer y contanos un poco lo que estás haciendo. Bien, gracias por la invitación. La verdad que la charla fue increíblemente nutritiva, porque tiene millones de aspectos que se trataron que a veces en la vida cotidiana no los estás pensando, porque son como que sabés que otras colegas lo trabajan, pero no lo trabajas vos. Voy a tratar de ser muy breve para pasar de la vivienda a la ciudad. Un primer término que quisiera por ahí deconstruir es esta idea de que entre lo público y lo privado. Esto surge, en realidad, hay diferentes esferas, y lo dice Hannah Arendt. Está la esfera social, la esfera pública, la esfera doméstica y la esfera íntima, ¿sí? Pero lo privado fue un invento griego, de la época de los griegos, en donde se decidió que lo doméstico estaba privado de participar de lo público, ¿sí? Privado es una palabra que priva, viene de la palabra privación. Entonces, el espacio que nosotros habitamos hoy, esto que llamamos hogar, el lugar de residencia, es un espacio doméstico, pero no está privado, porque, digamos, fundamentalmente de lo que se lo privaba era de hacer política, y se destinó a ese espacio. Las personas que habitaban ese espacio doméstico, en general eran mujeres, y todos los sectores, digamos, los esclavos. Entonces, a esos sectores se los privó de la participación de lo político. Entonces, por ahí, lo contrario de público no es privado, no hay contrario, hay una graduación entre lo social, lo público, lo social, lo doméstico y lo íntimo, que es la esfera. Si escucharon el otro día el informe del Ministerio de Salud, que se habló del tema del sexo y del tema de las relaciones sexuales, bueno, eso es un aspecto de lo íntimo, el tema de la enfermedad es un aspecto de lo íntimo, que son esferas, digamos, que deben tener un espacio en donde podamos habitar esos lugares. De hecho, en muchas civilizaciones, la esfera de lo íntimo, vinculado a las relaciones sexuales, tenía espacios específicos por afuera de lo doméstico, porque lo doméstico y lo íntimo no siempre se llevan bien, ¿sí? Entonces, el espacio de lo íntimo estaba por afuera del espacio de lo doméstico, espacios destinados específicamente a eso. Y ahí nos podemos ir al tema de estas ciudades, porque en realidad hablaban de la graduación. La perra no ladró nada y acá se le dio por ladrar, perdón. Este espacio que hablaban de graduación y el tema de los aguanes, bueno, hay un montón de espacios intermedios que pueden ir reconfigurando la vida de lo doméstico. Llévatela. Hay algo de lo que decía recién Miriam, las ciudades son desigualdades, las ciudades son localización. Cuando Silvana hablaba de la originalidad, de la propuesta que hacía, también estaba eligiendo una localización. Digamos, no es lo mismo un metro cuadrado en una localización que en otra. Cuando nosotros elegimos o nosotras elegimos o le hacemos elegir a clientes un espacio específico, tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con equipamiento, tiene que ver con servicios públicos, entre comillas, estamos peleando desde la cuestión urbana para que Internet sea declarado un servicio público, ¿sí? Para que no falte. Si hoy, digamos, hoy que me toca por ahí recorrer algunos barrios, siempre lo hice, pero ahora específicamente desde el Promeva, algunos barrios populares, la verdad que no tienen Internet, no tienen acceso a Internet, porque a las grandes compañías no les interesa dar Internet a los sectores populares porque no les es negocio. Igual hay algunas cooperativas que van haciendo el tendido de Internet adentro de los barrios. Pero bueno, que el servicio de Internet sea un servicio público, al igual que otros servicios como tenemos luz, gas, teléfono. Ya el teléfono fijo creo que lo usamos poco, pero lo tenemos en muchos casos. Esto de la originalidad en la cuestión de lo urbano, y era algo de lo que hablábamos en el chat del otro día, en la cuestión de las ciudades tiene que ver también con la historia. Las ciudades son conflicto, las ciudades se construyen conflictivamente, los avances que se hacen en las ciudades en general son
por protestas, ¿sí? Si nos vamos a la revolución industrial, que me estoy yendo al inicio de la ciudad moderna, pero que es donde empieza a tener la ciudad a ser, digamos, un objeto de estudio, se lo estudia. El problema que había era un problema sanitario, porque se aglomeró una población muy grande alrededor de donde se fabricaban donde producían estas nuevas fábricas. Y lo que pasaba era que se moría la gente porque una tenía una enfermedad y se contagiaba a todo el mundo. Igual en esa época la expectativa de vida de los trabajadores y trabajadoras era de 35 años, y en su mayoría eran mujeres, porque los hombres se morían antes que las mujeres, ¿sí? Mujeres y niños. Y fue por una protesta que se empezó a definir que había que, lo que hoy diríamos, esponjar esos espacios, ¿sí? Que no se podía vivir una familia de 6 miembros en una habitación de 12 metros cuadrados. Entonces se empezó a esponjar. Hoy el debate está entre si densificamos las ciudades o si las desdensificamos, y no es un debate nuevo. En la historia del debate sobre la cuestión urbana siempre estuvieron esas dos perspectivas. Una perspectiva, digamos, que por ahí es de concentración, que si me preguntan es más vale patriarcal, todo lo que tenga un centro es patriarcal, un centro espacial. Si nosotros pensamos en las viviendas, y en general las viviendas que diseñamos, en general no tienen un centro, tienen un recorrido. Y eso es, digamos, mucho menos patriarcal, no es patriarcal. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un poder concentrado, sino que hay un poder distribuido. Entonces, las ciudades que concentran en general no nos hacen bien como sociedad, y mucho menos como mujeres. Las ciudades que tienen centros múltiples son ciudades más amables, más accesibles. Si hoy nos pensamos, estoy tratando de ir muy rápido, pero nos pensamos en este confinamiento que tenemos, ¿cuánto de bueno tiene salir todos los días corriendo a ir a obras en diferentes puntos de la ciudad? O sea, ¿cuánto lo hacemos por placer y cuánto porque no tenemos otra opción? Imaginemos si pudiéramos construir, o si pudiéramos asesorar, o si pudiéramos trabajar en un radio medianamente cercano, que pudiéramos ir en vehículos que no sean un auto, ¿sí? Excepto que tenga que llevar materiales, ¿no? Entonces, las ciudades policéntricas son mucho mejores, son mucho más amables que las ciudades monocéntricas. Las economías regionales y las ciudades intermedias son maravillosas, solo que hay una esfera que nos supera en esas decisiones. Nosotras, inclusive como planificadoras urbanas, no podemos decidir que se activen las economías regionales. Sí podemos pronunciarnos a favor de eso y mostrar los beneficios de no crear megaciudades, ¿sí? Pero no, digamos, entendemos que la parte de desarrollo productivo económico es una esfera que nos excede, a la cual podemos acceder y podemos disputar poder y debate ahí, pero, digamos, solo como una propuesta, ¿sí? Después otra cosa, esto de la originalidad lo vinculaba en el tema de las ciudades, tiene que ver con la historia que son las historias que son construidas. Dentro de la ciudad y la no ciudad es muy interesante, porque siempre hubo una corriente que nosotros como arquitectas o como arquitectes admiramos, que tiene que ver con el imaginario de la no ciudad. Digamos, la Casa de la Cascada o algunas obras de arquitecturas muy emblemáticas están en espacios que no son urbanos, ¿sí? Porque en realidad ahí lo que se pensaba era la ciudad es algo negativo, hay que irse de las ciudades, pero ¿quiénes pueden irse de las ciudades? ¿Quiénes de nosotras podríamos vivir en un lugar, digamos, que sea pura naturaleza y nuestra casa, digamos, en el medio? La verdad que hay que tener muchísimos recursos económicos para no depender del trabajo cotidiano. Entonces la idea de no ciudad es una corriente que en realidad es bastante elitista, ¿sí? Pero que está siempre presente. La idea de no ciudad también se da en los barrios privados, los barrios cerrados. En los barrios populares dicen que ellos en realidad son barrios privados porque están privados de la luz, del gas, del agua,
y no los barrios cerrados. Hacen como siempre una reflexión irónica. Pero digo, la idea del barrio cerrado también es una idea de no ciudad. Pero lamentablemente para la gente que vive ahí, en general dependen de la ciudad. No son independientes. Y se alejan por lo que significa la ciudad de conflicto. Ahora, el conflicto es algo presente. Hoy el conflicto que tenemos es un conflicto que retoma la escuela del higienismo. Y va a venir, digamos, lo que se va a venir no tenemos idea, pero seguramente muchas cosas van a cambiar respecto de nuestra forma de trabajo, de nuestra forma de habitar y de nuestra forma de trabajo. ¿En qué sentido, Mariana, la forma de trabajo? Sí, naturalmente vamos a empezar a priorizar un trabajo cercano, ¿sí? A mí me tocó, particularmente como consultora en planificación, trabajar mucho en el interior del país y en el exterior también. Y vivía viajando, ahora no sé si se va a poder viajar a las provincias porque va a haber cierta demora en reactivar esas conexiones para proteger, obviamente, ciertas poblaciones que por ahí no están contagiadas. Pero otras personas, otras de ustedes, por ahí les tocó trabajar en diferentes ciudades de la provincia o en diferentes barrios del área metropolitana, y por ahí, digamos, lo que va a pasar es que naturalmente vamos a empezar a elegir los lugares que nos quedan más cerca por una cuestión de proteger, porque acá no estamos solamente protegiéndonos nosotras, sino que cuando regresamos a nuestros hogares están nuestras familias, ¿sí? Entonces, en general tenemos vehículo propio, ¿no? Pero suponiendo que no, que tenemos que ir en algún transporte público, y lo vamos a pensar dos veces. O sea, va a haber un efecto dentro de la vida cotidiana de mayor protección. A veces un poco paranoica, pero en general, digamos, nos va a pasar que nos vamos a buscar una mayor protección, mayor ventilación. Creo que el código nuevo, yo creo que no es todo lo contrario de lo que tenemos que pensar. Nuestra forma de vida en las ciudades tiene que ser amable, por más que se pueda vivir en 18 metros cuadrados una persona sola, no me garantiza que el que compre o la que compre vaya a vivir solo o sola en ese departamento, y si ya pongo 3 personas ahí, la vida es hacinada. Entonces va a haber que pensar espacios públicos y espacios semi-privados o privados pero compartidos para la expansión de la vida cotidiana. Digamos, el balcón es un lugar pequeño, digamos. Puede ser que necesitemos espacios compartidos un poco más amplios. Y en las ciudades, bueno, estamos hablando desde la ciudad metropolitana de Buenos Aires, es una ciudad monstruo en el país, pero sí Vos va a tener... hablabas en el chat de que te interesaba ver esa como, digamos, uno por estar acá en Buenos Aires, porque esto no es solo, el país no es Buenos Aires, pero digamos, uno tiene como esta tendencia a mirar las ciudades europeas y a compararse con esas ciudades y a pensar de que de alguna manera nosotros formamos parte de eso también. Y en realidad vos decías en el chat de que en realidad era como que teníamos que mirar como la franja más sur, diríamos, del planeta, ver qué pasa diríamos, desde los pueblos, bueno, de lo que pasó con los pueblos indígenas hasta los lugares como África, y empezar a investigar un poco qué sucede ahí para ver qué podemos incorporar nosotros también. Algo así habías dicho. Sí, las ciudades europeas parten de la base que el Estado fue propietario de la tierra y es propietario de la tierra urbana en un alto porcentaje, ¿sí? Y también interviene en el mercado de alquileres, interviene en el mercado de la construcción de vivienda colectiva, y el resto de la vivienda colectiva que se hace en general en Europa está muy concentrada, lo hacen las empresas urbanizadoras. No hay como en las ciudades latinoamericanas voy a decirlo así, pero esta romería de pequeños propietarios que cada uno tiene la propiedad de un departamento. Esto es bastante, digamos, latinoamericano, la propiedad de una unidad dentro de un conjunto. Tampoco el Estado tiene la propiedad de la tierra, tampoco las ciudades europeas tienen estos cordones de pobreza y desigualdad de las cuales hablaba bien Miriam, digamos, la desigualdad del acceso. En realidad la principal desigualdad es el acceso a la tierra. Esto lo dice Tomás Piketty en su libro
del capital del siglo XXI, aquel que accede a la tierra, esa persona y su familia no va a bajar nunca, o sea, va siempre a crecer en la escala social. Aquel que no acceda a la tierra nunca va a poder salir de esa situación. Y cada vez es menos la gente que accede a la tierra, ¿sí? Cada vez está más concentrada el acceso a la tierra. Bueno, en Europa hay, inclusive en este momento que hay en muchos países gobiernos neoliberales, todavía hay una propiedad de la tierra, una regulación de la propiedad de la tierra muy fuerte. En Latinoamérica no la hubo nunca. Claro. Nunca, e incluso hay provincias que no tienen catastro, o sea, que no se sabe de quién es la tierra. ¿Sí? Y no estamos hablando solo de tierra rural, estamos hablando de tierra urbana, que no tiene catastro. Uno quiere comprar y no está la cédula catastral saneada, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, como es tan particular el territorio latinoamericano, costó mucho, y eso Inés Moisés también lo debe saber, costó mucho que se empezara a pensar que la ciudad latinoamericana era distinta a la europea y a la norteamericana, y recién en la década del 70 se ganó esa lucha, que es hace relativamente poco. Y en esa discusión, hace más o menos unos 10 años, se empezó a pensar en este eje sur-sur, que, digamos, habla de los países, se le llama sur-sur porque son los países del sur del Ecuador, pero básicamente también tienen que ver con países o con semicontinentes o continentes que comparten una historia de colonialismo, una historia de expoliación de sus recursos naturales, de intervención en sus poderes públicos, que es, digamos, el trabajo entre Latinoamérica y África. Empezar a ver similitudes y diferencias. Y de hecho hay varias ciudades africanas que tienen cierta similitud con las dinámicas de la ciudad de Buenos Aires, que no encontramos en términos de mercado de suelos, no en términos de configuración edilicia. Configuración edilicia tenemos mucha copia de lo europeo. Claro. Y el tema de los pueblos originarios tienen otra relación, incluso actualmente, otra relación tienen una concepción espacial absolutamente distinta a la nuestra. Nosotros somos europeos en la concepción espacial, y tienen, digamos, una relación con la Tierra en donde no se la puede explotar al infinito, y esto también vale hoy se habla mucho de la tierra urbana como una explotación al infinito, esto del aumento de la renta y la hiperdensificación de las ciudades, sino que hay que respetar, digamos, su naturaleza y tiene derechos. Y esos derechos hacen que, digamos, un derecho podría ser que nosotros tenemos derecho a un espacio verde, pero, digamos, dentro de la concepción de algunos pueblos originarios, igual hay especialistas, yo hablo de ello, la tierra también tiene derecho a establecer un vínculo con los seres humanos con los cuales interactúa cotidianamente, ¿sí? Y que ese vínculo no esté viciado, no sea degradado. Entonces también tiene derecho a que no la contaminen, a que no la deforesten, a que, digamos, no la utilicen como simple soporte. Hay varias cosas interesantes que se plantean desde la perspectiva de pueblos originarios respecto a eso, que nos hace repensar qué estamos haciendo nosotros en las grandes ciudades con la tierra, que en realidad la utilizamos solo como un espacio a colonizar, digamos, a apropiar. Sí, acá dice la tierra como vida y no como un objeto, dice Cintia Estrada. Bueno, sí, es otro respeto por la tierra, ¿no? Como creo que vamos a tener que empezar a hacer ese caminito, ¿no? Para atrás, otra vez. Sí. Así que bueno, Mariana, ¿querés agregar algo más? Va a ser muy largo, me parece que eso es lo más importante, y ver desde el lugar como ser que estoy ahora, el tema de la desigualdad es fuerte. Ahora estoy como directora del programa Mejoramiento de Barrios de la provincia de Buenos Aires, que es un programa muy antiguo, que es con fondos BID, y que trabaja sobre, no hace vivienda, ¿sí?
o la hace muy mínimamente. En realidad trabaja con el mejoramiento urbano. Esto es todo lo que son las infraestructuras, el equipamiento urbano, el equipamiento comunitario, pero no solo hace obras, sino que las obras son parte de un proyecto participativo. O sea, lo que se va a hacer en el barrio es un proceso participativo en donde se definen medidas estructurales y no estructurales, entre las cuales las no estructurales hay capacitaciones, espacios de intercambio, espacios de producción, y Bueno, de las estructurales las obras. Y bueno, o sea, te podemos ver o seguir o conectarnos con vos para enterarnos un poco más de lo que están haciendo, de alguna forma. Sí, ahí están en las redes, está en realidad Webpa, después la pongo en el chat, Webpa Buenos Aires, está solamente en Twitter, pero la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, que es de donde dependo, está en los tres, en Instagram, Facebook y Twitter. Y sí, algo que antes de irme, y dejo, cierro acá, de recorrer los barrios, se dice que los barrios no mantienen, que no mantienen la cuarentena, y les puedo decir que están súper informados, tienen una responsabilidad inmensa, fundamentalmente las mujeres, que en general se hacen cargo de la tarea de cuidados, de controlar. Imagínense que hay barrios que no tienen agua potable, que no tienen agua, que tiene que ir el camión de AISA a llevarles agua. Bueno, tienen el cuidado de que todo el mundo esté en buenas condiciones de higiene, se hacen campañas de desmalezamiento, de limpieza de determinados espacios comunes. O sea, no es lo que dicen en los medios de comunicación de que hacen cualquier cosa. Hacen trabajo comunitario, pero con un respeto por la gravedad de la situación y con mucha responsabilidad. Increíble, maravilloso, es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Sí, bueno, es genial tenerlo digamos, de tu propio testimonio. Eso es lo que están haciendo ahora, estamos haciendo todo ese recorrido todos los días por los barrios. Estamos tratando de reactivar 2 obras, en realidad, que son unos polideportivos, para que puedan llegar a funcionar. Una le falta poquito, otra le falta un montón, para que funcionen como lo que se llama alojamientos extrahospitalarios, que tenemos ya identificado alrededor de 300 en el área metropolitana. Este trabajo lo está haciendo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, que es identificar clubes polideportivos, iglesias, universidades, todos espacios en el área metropolitana equipados o equiparlos con camas para todos aquellos enfermos leves, pero que tengan que hacer una cuarentena. Estoy en el galpón deportivo de San Martín de Barrio Hidalgo y el de Matanza de Villegas. Y Mariana, hoy me decía, hoy yo te preguntaba, era la primera mujer que está en este cargo, la primera arquitecta, ¿cómo es? Eso para nosotros. Agradezco tu pregunta, porque a partir de la pregunta de Calle me puse a preguntar si había habido efectivamente otra directora de la Webpa, y no, en realidad hubo todos directores hombres, algunos arquitectos, después hubo abogados e ingenieros, pero en realidad la primera, hasta ahora lo que investigué, la primera mujer que asume ese cargo soy yo, y el antecedente más grande que tenemos es una abogada que durante 10 años fue coordinadora, directora del Promeva a nivel nacional, que era abogada, Patricia Palenque. Pero en Provincia de Buenos Aires no es la primera vez. Y participo de un gabinete con equidad de género. La mitad de las funcionarias son mujeres y la mitad son hombres. Y no por nada les tocó a ustedes la pandemia, porque si no, les toca a ustedes justo la pandemia. Es así la historia. Les toca como le tocó el código a Valeria del Puerto, a ustedes les toca la pandemia y eso sí, lo que nos pasa. Sí, qué dolor de bueno, cabeza. yo creo que no sé si tienen alguna pregunta, si no cerramos, porque ya pasamos más de la 1:30 y son casi las 8 de la noche. Y bueno, les quería agradecer a todas y buscaremos algún otro tema. Mariana, mil gracias por este cierre, que no lo podría haber hecho mejor. Yo, imposible, porque estoy atendiendo las otras cosas, así que el aporte fue increíble, de todas las que participaron, Laura, Miriam, bueno,
Magdalena, a todas las que estuvieron. Y bueno, seguimos, Inés, por supuesto, Claudia, mi amiga, y bueno, seguimos en otro próximo chat. Así que bueno, gracias a todas por estar. Queda esto en YouTube y después paso el Zoom. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Me gusta, no pude leer. Chao. Chao, chao, chao. Cuídense. Chao. Salir de reunión, sí.